no la veo. Ahí está. A ver, ahí. Ahí está, ahí ya está grabando. Ahí volviste. Ahí está. Ok. Acá hay uno más, Nina. Ahí ya está grabando. Y compartir pantalla. Díganme si se ve. ¿Se ve? ¿El PowerPoint? Sí, Listo, bárbaro. ¿Se ve? Listo. A ver que lo... Ahí está. Bueno, lo que hoy vamos a ver... Mónica, después vas a pasar. ¿Cómo? Sí, yo paso todo después. Luego, sí, porque... Ahí está, Cristian, acá Cristian. Listo, bueno, ahí se ve. Lo que vamos a ver hoy es dermatitis atópica, ¿sí? Que es algo, vamos a decir, muy hoy por hoy, ¿no? Es una patología muy normal, ¿sí? Que afecta bastante a la población y que se la confunde muchas veces con lo que es la psoriasis, ¿sí? Si bien tienen alguna que otra lesión, vamos a decir, elemental parecida, ¿sí? Pero no son lo mismo a la hora de lo que son los tratamientos, ¿sí? Definición. Listo, dermatitis atópica, a menudo denominado eczema, ¿sí? Por justamente la lesión principal, ¿sí? Es un trastorno cutáneo inflamatorio crónico con una patogenia compleja que involucra, ¿sí? No solamente susceptibilidad genética, sino también disfunción de la barrera inmunitaria, epidérmica y factores ambientales, ¿sí? El prurito es el principal síntoma de las lesiones que varían entre el eritema leve y la liquenificación grave. ¿Sí? O sea, vamos a decir en síntesis, la dermatitis atópica primero es un trastorno cutáneo, vamos a decir que va desde lo leve a lo grave, es crónico, ¿sí? O sea, la lesión que generalmente la diferencia es lo que se llama el eritema, ¿sí? Que suele ponerse con capas, vamos a decir, o con un tono blanquecino, medio plateado, pero lo que le diferencia a la psoriasis es que pica muchísimo, ¿sí? El prurito es el principal síntoma. La psoriasis no pica, que después vamos a ver un cuadrito. Lo que es en sí la dermatitis atópica o por ejemplo la seborreica, que es una variedad, pican, ¿sí? Y obviamente lo que es la lesión pasa de un eritema leve a una liquenificación grave, o sea, ya cuando es algo un poquito más complejo, una lesión más compleja, ¿sí? Epidemiología. Si bien es una enfermedad que presenta predilección, vamos a decir, por la gente de color blanco, ¿sí? También hay otras razas afectadas, pero se da más prevalencia esta enfermedad o esta patología, ¿sí? En zonas, vamos a decir, desarrolladas. Generalmente la gente que vive, vamos a decir, en zonas rurales, vamos a decir, gran cantidad de gente que vive en zonas rurales, no tienen estas afecciones, pero sí la gente que vive en zonas urbanizadas, ¿sí? Por eso se asocia que un factor, vamos a decir, desencadenante también de lo que es la dermatitis atópica tiene que ver con lo que es ambiente, ¿sí? Ya sea contaminación, ya sea lo que esté volando en el aire, ¿sí? El tipo de trabajo que tengas. O sea, uno de los factores desencadenantes también suele ser lo que es el ambiente. Etiopatogenia, si bien no se sabe a cierta, vamos a decir, a ciencia cierta, cuál es la causa que hace que en determinada parte de la vida o etapa de la vida surja esta patología, sí se sabe que hay una predisposición genética, ¿sí? Se sabe que hay una mutación en el gen, ¿sí? Que interviene, el gen obviamente que interviene en la estructura y función de la epidermis, como el gen de la filigrana, situado en el cromosoma, variantes del gen de la proteasa. O sea, hay una predisposición de familia, obviamente, ¿sí? Que viene de familia, donde, por ejemplo, en una persona, si un padre tiene, por ejemplo, alguna afección o patología que tenga que ver, vamos a decir, con dermatitis atópica o psoriasis, la criatura puede llegar a tener más o menos un 30%. Si los dos padres tienen, por ejemplo, psoriasis o algún tipo de dermatitis, generalmente la persona o el individuo tiene más o menos un 70% de tener en alguna etapa de su vida alguna, vamos a decir, tipo de dermatitis, ¿sí?
Uno es la predisposición genética, uno de los factores desencadenantes, ¿sí? La otra, ¿se pueden apagar los micrófonos? Otro es la disfunción de la barrera cutánea, cuando hay una alteración en la barrera cutánea. Acuérdense que nosotros la barrera cutánea nos protege, ¿sí?, de agentes patógenos externos, controla lo que es la microbiota nuestra, y también lo que hace es que se controle la pérdida de agua, ¿sí? O sea, la pérdida de agua transdérmica. Eso es lo que también, ¿cómo se llama? Es lo que, la función de la barrera cutánea. Entonces, cuando hay este tipo de patologías, ¿sí?, lo que hay también, aparte de una predisposición genética, también lo que hay es lo que se dice, ¿cómo se llama? Una disfunción en la barrera cutánea. O sea, hay alguna alteración en la barrera cutánea que me permite, ¿sí?, que, por ejemplo, entren microbios o bacterias, vamos a decir, exógenos, o lo que la microbiota nuestra, ¿sí?, esté descontrolada, y ¿cómo se llama? Lo que tengamos es un problema, ¿no es cierto?, de, vamos a decir, infecciones, ya sea bacteriales o por virus. Lo que se dice, la sigla esta, TEWL, es Transepidermic Water Loss, o sea, pérdida de agua transdérmica, ¿sí?, que justamente es lo que hace que en esta patología la deshidratación de la piel sea también un factor, ¿sí?, desencadenante, o un factor que haga, ¿sí?, que las lesiones elementales, vamos a decir, de ser leves, vayan por ahí tornándose graves. Inflamación, ¿sí? Inflamación permanente de la dermis. Inflamación por neuropéptidos, irritación, prurito, liberación de citocinas, proinflamatorias, de queratinocitos, o sea, todo lo que tiene que ver, ¿sí?, con infecciones, inflamaciones, todo lo que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la pérdida de agua, ¿sí?, con una, vamos a decir, lesión permanente o crónica, ¿sí?, todo tiene que ver, ¿sí?, más allá de lo genético, mucho tiene que ver con lo que es la epidermis, ¿sí?, cuando hay alteraciones en la epidermis. Fíjense acá, en una piel normal, ¿sí?, la barrera epidérmica, ¿sí?, o el manto hidrolipídico, fíjense que no permite que pasen los alérgenos o lo que sea virus de afuera. ¿Por qué? Porque la barrera no está alterada, entonces no hay pérdida de agua, o sea, se evapora lo normal, lo común, ¿sí?, lo poquito, ¿sí?, pero fíjense que los alérgenos no pueden pasar y lo que es la microbiota está controlada. En una piel atópica, ¿sí?, le ponemos piel atópica porque lo que es atópico, o sea, hay vamos a decir, una gran cantidad de patologías que tienen que ver con la dermatitis, ¿sí?, que en el curso, vamos, en las distintas clases del curso las vamos a ir viendo. Cuando hay una alteración de la epidermis, fíjense acá, hay más pérdida de agua, ¿sí? Al haber más pérdida de agua, hay una deshidratación de la piel, vamos a decir, anormal. Y al estar lo que es la piel, ¿no es cierto?, que pierde agua, está súper seca, muy deshidratada, lo que hay, sí, es que los alérgenos, virus o bacterias, pasan, ¿sí? La flora o la microbiota que nosotros tenemos en la piel, que está controlada en la piel normal, al haber una alteración en lo que es la epidermis o el manto hidrolipídico, ¿sí?, o sea, la microbiota puede afectar en el sentido que se altere, puede haber más virus o bacterias, vamos a decir, que se reproducen más que lo necesario o que lo normal. La otra. Factores desencadenantes, ¿sí? Los factores desencadenantes, uno es el estrés, ¿sí? El estrés, que lo primero que hace, ya sea emocional, ya sea laboral, ya sea, vamos a decir, de trabajo, de la actividad de uno, ¿sí?, angustias, preocupaciones y demás. En lo que más influye, ¿no es cierto?, lo que más afecta es el sistema inmunológico, ¿sí? Entonces, entre que yo puedo tener, por ejemplo, que puedo tener de herencia, ¿sí?, si alguno de los dos padres tiene, puedo tener un poco de herencia, puedo tener lo que es el manto hidrolipídico alterado, ¿sí? Otro factor es el estrés, ¿sí?, que me debilita o me altera el sistema inmunológico, y al alterar el sistema inmunológico, ¿sí?, cualquier virus o bacteria que esté dando vuelta, ¿sí?, lo puedo contraer. Alérgenos alimentarios o aeroalérgenos, ¿sí? Estos son, por ejemplo, ciertos individuos que mejoran en ambientes libres de polvo, ¿sí?, o tras la inmunoterapia, ¿sí? Existen variaciones, ¿cómo se dice?, estacionales relacionadas con los
aeroalérgenos, ¿sí? Los atópicos, o sea, la gente que tiene esta patología, ¿sí? Tiene una elevada frecuencia de anticuerpos contra los ácaros del polvo, ¿sí? Factores, o sea, alérgenos, son súper alérgicos a todo, pero generalmente los que tienen esta patología, a los ácaros, ¿sí? A los ácaros del polvo. O sea, más allá de tener un eritema, después tienen otras lesiones que pueden ser momentáneas, pero que también son crónicas. Irritantes, por ejemplo, que tenemos los, que pueden ser los, alteran la función de la barrera o el manto hidrolipídico, ¿sí? Ciertas sustancias como por ejemplo los limpiadores cutáneos, ropa de lana, fibras, agua caliente, ¿sí? O sea, existe una prevalencia mayor de dermatitis de contacto, ¿sí? Cuando se usan mucho, por ejemplo, hay gente que se lava mucho las manos, se le irrita, ¿sí? Aparecen los que son las lesiones primarias, ¿sí? Las derivadas, pero el tema que por ahí, o sea, afecta también lo que es el manto hidrolipídico o en sí lo que es la piel. Clima, con temperaturas extremas, humedad o humedad excesiva, las dos, ¿sí? Generalmente los brotes los tienen cuando el tiempo es seco. Los rebrotes o lo que es, por ejemplo, está controlado, va de viaje a algún lado y se brota, ¿sí? Al comer, por ejemplo, determinada fruta o algo, se brota. O sea, también hay factores desencadenantes. El uso, por ejemplo, en el caso de irritantes, por ejemplo, limpiadores cutáneos, por ejemplo, que no corresponden al biotipo, siguen alterando lo que es el manto hidrolipídico, la ropa de lana o de fibra, o mucha agua caliente, ¿sí? O sea, eso hacen también que el manto hidrolipídico vaya empeorando. Se pone la ropa de lana y le pica, vamos a decir, excesivamente, que se pone colorado, y al rascarse lo que es la lesión, ¿no es cierto?, la va alterando más. Clínica, ¿sí? Clínica, la abreviatura, dermatitis atópica, ¿sí? Y lo que es la típica. Dermatitis típica, ¿sí? Se divide en 3 etapas. Los que son la de lactantes, ¿sí? Suele debutar entre el tercer y el quinto mes de vida, ¿sí? En el 75% de los casos. Ahora vamos a ver unas fotitos. Generalmente es en la cara, a nivel de las mejillas y el mentón. Se observan, por ejemplo, placas eritomatosas, vesiculosas, exudativas, simétricas, porque abarcan los dos. No me sale en una mejilla, me salen las dos. Me puede abarcar toda la cara, me puede abarcar la frente. Generalmente se ven en los bebitos que suelen tener. A veces se le va de por vida porque es solamente un momento que tienen, o sea, cuando están en contacto con el ambiente, que les suele salir estas lesiones, pero después pasan. Y después están los que después tienen lo que se llama la patología en forma crónica. Tenemos después infantil escolar. O sea, son las zonas afectadas, son por ejemplo la zona de los pliegues flexurales, pueden ser la nuca, el dorso, los pies, las manos, ¿sí? Del adolescente y el adulto, ¿sí? A partir de los 10 años o en la pubertad, cuando ya hay desarrollo hormonal, ¿no es cierto?, sexual, sus áreas de predilección son la cara, la frente, los párpados, la región, por ejemplo, perioral. También generalmente se da mucho en lo que es la parte de la nuca, la parte alta del tórax y los hombros, ¿sí? Las lesiones características son la liquenificación, porque obviamente sale la lesión principal, que es el eritema, ¿sí? Que puede ser que tenga, vamos a decir, el eritema, más allá que esté en una inflamación crónica, puede tener agua, puede tener pus, que después vamos a ver las distintas fotos, ¿sí? Cuando se rasca, ¿sí? La persona lo que hace, más allá de esparcir más lo que son las bacterias y demás, lo que hace es lastimar más todavía o empeorar más lo que es la lesión. Acá vemos, ¿no? Estas lesiones en los bebés aparecen, ¿sí? Después del tercer, 4 meses, duran unos 15, 20 días y se van. Cuando ya no se van, que pasa un periodo de 3, 4 meses y la lesión no se va, es porque ya llevan lo que es sí la patología, ¿sí? Que después puede llegar a desaparecer, ¿sí? Pero en algún momento de la vida vuelve a aparecer. Pero es normal que un bebé tenga estas lesiones, ¿sí? Y que después se vayan. Pero después cuando no se va, o sea que
o sea, a los 3 meses de vida son 15 días más o menos que dura el eritema. Si ya pasa los 15 días, el mes, 2 meses, es que obviamente la patología ya va a ser en esta criatura crónica. O sea, se va a ir, pero en algún momento de la vida va a aparecer. Fíjense en las manitos, en los pies, fíjense, sobre el empeine, en la cara. Generalmente cuando salen un pie salen otros, y es simétrico. Por eso se la confunde con la psoriasis muchas veces. ¿Esto solamente lo trata el médico en los niños? ¿Cómo? ¿Cómo, Miguel? ¿En los niños Sí. solamente lo trata el médico? Mira, cuando nacen te lo trata el médico, ¿sí? O sea, no, es más, no le dan nada, porque esperan a los 15 días que se pase, ¿sí? El tema es cuando le pica, porque a veces no pica, o sea, pica muy poquito. ¿Viste que le ponen a veces en la manito las medias, que es para que no se rasque? ¿Sí? Es justamente porque saben que es un proceso. Cuando Sí, ya el tal cual. proceso de 15 días no pasa, ahí sí, ahí ya empiezan a medicar con algún corticoide suavecito, ¿sí? Porque, o sea, esto es lo normal, ¿sí? Que después se va. Esto es ya pasado el tiempo de lo que nosotros llamamos normal que suele tener, es que ya tiene la patología y que en algún momento, o sea, después se va a ir, pero en algún momento, ¿sí? Va a desencadenar, o sea, en forma crónica. Pero, o sea, generalmente, fíjate que la lesión es distinta. Ah, bien. ¿Viste que la lesión es distinta? Fíjate. Sí, tal cual. Como más grandes, más marroncitas, como Sí, cascaritas sí. que se salen pedacitos. Acá no, acá es un eritema, que puede ser chiquitito, ¿ves? O grandes así, pero después se van. El tema es cuando no se va, que después le dan, bueno, Sí. corticoides suavecitos, ¿viste? Como para controlar, que desaparezca, pero después ya se sabe que en algún momento de la vida va a volver a aparecer. Las manitos, generalmente son las 2 manos, los 2 pies. Acá estamos hablando de la mejilla del nene, fíjate las orejas, las puntas de las orejas, las mejillas y todo lo que es la nariz. Sí. Hoy en día es normal, Bien, gracias. fíjate acá. Sí, he visto muchos nenes así. Sí, más allá de lo que es el clima, es la situación que hoy por hoy, mira, hoy estaba en una charla con gente así de afuera, antes era más o menos, la gente enferma era más o menos de 60 a 70 años para arriba, ¿sí? Hoy en día el porcentaje es 70 más o menos por ciento de gente joven con distintas patologías que obviamente son, viste que se enferma la gente, por estrés. ¿Sí? O sea, por estrés laboral, generalmente Sí, ponele la parte de economía, qué sé yo, viste, gente que vive muy alterada, y es como que subió la edad, ahora es más o menos de 40 a 60 que la gente se enferma mucha gente joven, ¿sí? Antes era mucha gente, vamos a decir, de más edad. Hoy en sí, tal día cual. es más gente joven que tiene alteraciones, por ejemplo, más allá de psoriasis, alteraciones por estrés de lo que es diabetes, de lo que es, por ejemplo, ¿cómo se llama? Insulina, ¿sí? El sobrepeso, ¿sí? Todo lo que es alteración, ¿no? Obviamente también psicológica, ¿no? Todo lo que acarrea. Acá tenemos a los adolescentes, fíjense, cuando está saliendo la barbita, suelen salir estos granitos, que a veces se encarna el vello y se suelen formar muchas veces los forúnculos, ¿sí? Lo que es en la cabeza, que puede producir alguna que otra alopecia, y si no produce alopecia, produce el pelo tan finito, ¿sí? Que nosotros le alcanzamos a ver, por ejemplo, el cuero cabelludo que está, vamos a decir, brilloso, de lo que está durito. Fíjate lo que es acá, la lesión, fíjate que es como una manchita roja. Que la diferencia de la psoriasis es que pica. Fíjate acá, si bien no es manchita, pero mira acá, todo un eritema grande en el pliegue, justamente, ¿sí? Es todo un eritema, es como si hubiera tomado sol, ¿sí? Pero obviamente es una picazón que tiene la persona, un prurito, que se lastima, generalmente se lastima. La atípica, ¿sí? La atípica, la que vimos es la típica. La atípica, por ejemplo, es cuando la persona, ya sabemos, ¿sí? Porque te lo manda el médico, que tiene dermatitis atópica, pero tiene, dentro de esa dermatitis atópica, tiene otras, vamos a decir, afecciones. Entre ellas puede ser lo que es la pitiriasis alba, ¿sí? Que está constituida por una lesión macular blanquecina, levemente descamativa, ¿sí? De forma usualmente redondeada y que cursa sin molestias subjetivas, ¿sí?
pero obviamente se la confunde con lo que es la pitiriasis versicolor, que es una micosis causada por ¿cómo se llama? Por la bacteria orbicularis. Después tenemos el eczema deshidrótico, ¿sí? Las lesiones se localizan en los laterales de los dedos, a los costaditos de los dedos, ¿sí? Y en el arco plantar de los pies, y consiste en un eritema con pápulas y vesículas que al romperse dan lugar a erosiones y en fases avanzadas producen liquenificación, descamación, grietas y fisuras. Esto es lo que hay que tener cuidado porque muchas veces se da en personas diabéticas, ¿sí? Dermatitis plantar juvenil, ¿sí? Las lesiones suelen limitarse a la cara plantar de los dedos de los pies y al tercio distal de las plantas. La piel está eritematosa, brillante y con tendencia a la descamación blanquecina. Pica también. Prurigo, ¿sí? Aparecen de forma difusa pápulas y nódulos, ¿sí? Que son escoriados por el rascado y evolucionan en cicatrices y costras. Te lo rascaste, que te quedó la cicatriz, ¿sí? Keilitis, ¿sí? Se manifiesta como una sequedad, una descamación con fisuras y grietas. Esto también generalmente lo tiene gente diabética, pero en lo que es dermatitis atópica, lo que se ve, que también se lo confunde con lo que es una persona con diabetes, la diferencia con esto es que de un día para otro se secó y se agrietó, se fisuró y se agrietó. En lo que es ¿cómo se llama? En la diabetes, la única diferencia es que en diabetes puede sangrar, ¿sí? Acá no. Es raro. Prurito anogenital, ¿sí? En los atópicos es frecuente el prurito anal, genital anogenital de carácter crónico. Eczema areolar, ¿sí? En mujeres atópicas son frecuentes las lesiones eczematosas en pezón y areola, favorecidas por el roce con prendas sintéticas. Cuando la prenda es sintética es como que duele, pica y se hace como una mancha roja que después se va tornando blanca. Cuando se torna blanca ya no pica, pero queda, vamos a decir, en sí la lesión. Eczema en el conducto auditivo externo, ¿sí? Se hace como una escama blanca, una cáscara blanca que pica y muchas veces puede segregar agua. Eczema numular, cursa con lesiones redondeadas, eczematosas del tamaño aproximado de una moneda y localizadas preferentemente en caras de extensión de las extremidades, ¿sí? Se deben tener en cuenta en su diagnóstico diferencial la dermatofitosis, la psoriasis y la pitiriasis rosada. O sea, hay que ver también dentro de este eczema cuál de todos los eczemas puede ser. Cerosis, ¿sí? Es muy frecuente la presencia de una piel muy seca y con fina descamación. Esta sequedad cutánea es debida a la pérdida o disminución, ¿sí? Del lípido en la piel. Queratosis folicular, ¿sí? Son micropápulas querotóxicas centradas por folículos que predominan en caras laterales y brazos y muslos. Generalmente son, vamos a decir, los pelitos encarnados, que vos te pasás una pulidora, ¿sí? Y sale. Muchas veces cuando se hace, vamos a decir, un poquito tipo lesión, es cuando hay que sacarlo, por ejemplo, con una aguja hipodérmica o estas, ¿cómo se llama?, descartables. Sacas lo que es, vamos a decir, la cascarita, la parte de arriba, y sale el vello que está encarnado. ¿Qué más tenemos? Ah, bueno, acá les puse fotitos, ¿sí? Pitiriasis alba, fíjense, son manchitas blancas que generalmente salen en la cara. Que se la confunden con la pitiriasis versicolor. Esta no pica. La otra, que está producida por un hongo, esa sí pica. Fíjense en la espalda, no solamente sale en la cara, sino sale en la espalda. Este es el eczema deshidrótico, cuando la piel es extremadamente seca y se lastima. Fíjense en la planta del pie. Fíjense en la mano, son como granitos de agua que también pican un montón. Fíjense acá, que generalmente las lesiones son parecidas a la de psoriasis, pero acuérdense que la psoriasis sale en la piel donde está más cerca del hueso. Pero si vamos al caso, por ahí se suele confundir porque la lesión es muy parecida. Fíjense acá las piernas. Esto es prurigo, o sea, se hace como vamos a decir, una lesión colorada, pica, vos te lo rascás, y después cuando deja de picar, sí queda la lesión. O sea, queda una cicatriz. La otra vez me preguntaban cómo se puede arreglar. Generalmente con láser se puede arreglar la lesión, porque encima salen generalmente en la pierna o en los brazos. Acá tenemos la keilitis, fíjense. Sequedad de escamación con fisuras y grietas, suele salir en los labios, fíjense en los costaditos, en las comisuras.
Eczema numular, son lesiones redondeadas, eczematosas, como el tamaño de una moneda, y generalmente se dan en las caras de extensión de las extremidades, ¿sí? Puede ser acá externo como interno. En la cola, fíjense. Esto es re normal verlo. Yo, por ejemplo, hoy por hoy, esto es normal verlo, todo lo que son este tipo de dermatitis, ¿no? Generalmente sale en la cola, vamos a decir, en las nalgas o en los pliegues de la nalga, atrás de las rodillas. Y acuérdense, eczema numular sale en lo que es la cara interna o externa de los miembros. Fíjense acá más abajo lo que son los gemelos, ¿sí? Es normal, hoy por hoy es normal. Complicaciones de la dermatitis atópica, ¿sí? Lo más frecuente son las sobreinfecciones, que son generalmente secundarias, la dermatitis de contacto y el córico-estropeo que produce la dermatitis atópica eritrodérmica es de muy ¿cómo se llama? Difícil manejo. Dentro de las complicaciones con las que siempre van asociadas, ¿sí? La mayoría de las dermatitis atópicas es con el herpes simple, ¿sí? O sea, generalmente lo mantiene activado. La vaccicinia es como, vamos a decir, la lesión de la viruela, ¿sí? Ese tipo, por ejemplo, de lesiones. Suele tener también complicaciones de verrugas vulgares, o sea, suele haber una proliferación. Molusco contagioso también es una enfermedad viral, infecciosa. Infecciones por hongos muy frecuentes. ¿Todo por qué? Porque en sí, la dermatitis de contacto, la lesión, ¿sí? Que es un eritema, y vamos a decir, el síntoma que la define de la psoriasis es el prurito, o sea, que pica mucho. Lo que hace, ¿sí? Es, obviamente, cuando vos te lastimás, y por ahí no estás controlado, lo que generalmente tiene muy, muy relacionado la dermatitis atópica son todas las infecciones, ya sea bacteriales o virales. Generalmente son por hongos. Diagnósticos, ¿sí? Los síntomas. Los signos y síntomas de la dermatitis atópica, el eczema, ¿sí? Que varían ampliamente de una persona a otra y comprenden lo siguiente, ¿sí? Dentro de los síntomas, cuando a mí ya viene tratado del médico, ¿no? Pero a mí me lo deriva, lo primero que yo veo, primero que tiene un eczema, después tiene lo que es la piel extremadamente seca, picazón, ¿sí? Que justamente puede ser grave y durante la noche, por más que a veces estén medicados con corticoides, les pica tanto durante la noche que se lastiman bastante. Manchas de color rojo a marrón grisáceo, ¿sí? Como los que vimos en las fotos, manchitas rojos así nomás, que se ponen marrones, sino las que yo después me raspo mucho y me quedan las cicatrices. Especialmente las manos, los tobillos, las muñecas, el cuello, ¿sí? La parte superior del pecho, los párpados, la parte interna de los codos, las rodillas, y en el caso de los bebés, el rostro y el cuero cabelludo. Pequeñas protuberancias que pueden supurar líquido y formar costras si se las rasca, piel engrosada, agrietada, escamosa, piel en carne viva, sensible e inflamada por rascarse. Si bien todo, o sea, cuando a mí me lo deriva el médico, que va a estar mínimamente medicado con algún corticoide, si ya sea tópico, sistémico, vía oral, ¿sí? O sea, lo primero que yo veo primero es que tiene eczema, ¿sí? Piel seca, le pica, tiene distintos tipos de manchas, porque obviamente tiene distintos tipos de lesiones que se van agravando, ¿sí? Si la persona, por ejemplo, se rasca mucho, que es el problema, ¿sí? El síntoma principal es el rascado, y que a la vez viene asociado, obviamente, con el rascado de un montón de infecciones. O sea, yo, como cosmiatra, yo asocio el diagnóstico, veo primeramente el síntoma. ¿Le pica? Bueno, entonces me tengo que fijar. Piel seca, picazón, manchas, piel engrosada, en carne viva, demás. O sea, entonces ahí lo que yo como cosmiatra tengo que hacer es armar un protocolo donde yo lo que hago es evaluar las lesiones y ver, ¿sí?, qué protocolo puedo aplicar en las distintas lesiones, y sobre todo en una piel extremadamente seca. Diagnóstico diferencial, ¿sí?, de la dermatitis atópica. Hemos visto que existe una forma de presentación clásica o típica, sí, que se agrupa en 3 grupos: fase de lactante, fase de infantil, fase de adolescente y fase de adulto, ¿sí?
A efectos prácticos podemos realizar el diagnóstico diferencial en cada una de estas fases, además existen manifestaciones menores, no por ello infrecuentes, propias también de cada edad que también consideraremos en nuestro reto, a distinguir de la dermatitis atópica otros cuadros que se le parecen, ¿sí? ¿Qué quiere decir todo esto? O sea, yo con el diagnóstico, independientemente de qué persona, o si me llega un lactante, si me llega una criatura, o me llega un adolescente o un adulto, yo lo que me tengo que fijar son las lesiones, ¿sí? Yo sé que la dermatitis es un eritema o una inflamación, ¿sí? Un eritema con inflamación crónico, entonces lo que yo me tengo que fijar son el tipo de lesiones que me presenta, ¿sí? Primero tengo que ver la piel, cómo está la piel, qué tipo de lesiones tiene y si pica. Si pica yo ya sé que estoy ante, vamos a decir, como diagnóstico de una dermatitis atópica. Después tengo que ver qué tipo de lesiones hay, dónde están, ¿sí? Para clasificar o para ver dentro de la dermatitis atópica, ¿sí? En qué, vamos a decir, tipo de lesión estoy, o en qué tipo de, por ejemplo, dermatitis atópica estoy, porque de momento de que yo hago la historia clínica, o sea, donde yo le pregunto, por ejemplo, en el caso de que sea una persona grande, si tiene padres con alguna dermatitis o psoriasis, ¿sí? ¿Dónde vive? ¿En qué trabaja? ¿Sí? ¿Dónde vive? ¿En un lugar húmedo? ¿En un lugar seco? ¿Qué tipo de vida lleva? ¿Sí? O sea, yo más o menos ahí tengo que ir descartando para ver si mi diagnóstico, ¿sí? Para poder hacer un protocolo coincide también con el del médico, porque también tengo que ver la medicación que le da el médico. Entonces, o sea, desde el punto de vista nuestro, para atender en gabinete, lo que yo tengo que tener en cuenta, más allá de lo que te manda por escrito el médico, es ver, ¿sí? Según, o sea, cosmetría, ¿sí? O dermatocosmetría, yo tengo que ver cómo me llega la piel, qué tipo de lesiones tiene, ¿sí? Si tiene, por ejemplo, infecciones, o el tema del prurito, o sea, si le pica mucho, si tomando la medicación del médico le soluciona algo, pero en general una piel con dermatitis atópica, lo que yo tengo que empezar a hacer primeramente es recuperar la piel que está súper deshidratada. Y de ahí, una vez que yo puedo controlar la piel, hidratar la piel, o sea que la barrera o el manto hidrolipídico esté recuperado, de ahí va a haber unas cuantas lesiones que yo voy a poder ir controlando con distintos activos o tratamientos, ¿sí? Obviamente que cuando las personas toman corticoides, obviamente la piel viene, más allá de que está deshidratada. Se cortó. A ver, ¿dónde estamos? Muy bien, a ver, ¿dónde estábamos? Vale, ahora estamos acá. Tabla, ¿sí? Ahí está. Se cortó, se me fueron y me quedó 1, 2. Lactantes, ¿qué es lo que yo veo a simple vista? Primero, que tiene una descamación fisiológica, ¿sí? Fíjense, lo que es diagnóstico diferencial con dermatitis atópica. Lo que yo tengo que ver o fijarme cuando me llega una persona con este tipo de patología. Primero, en los lactantes, me fijo que tiene una descamación fisiológica, dermatitis seborreica, escabiosis, exantemas víricos, inmunodeficiencias y enfermedades metabólicas. O sea, yo tengo que ver qué hay, ¿sí?, de todo esto en el lactante. En los niños, ¿sí? ¿Qué es lo más frecuente que puede tener una criatura con dermatitis atópica? Listo, puede tener psoriasis, puede tener dermatitis de contacto, irritativa o alérgica, dermatitis facticia, tinias, que son los distintos, vamos a decir, ¿cómo se llama? Hongos, dermatitis herpetiforme, escabiosis, dermatitis seborreica, ¿sí? Los adolescentes, ¿qué pueden tener? Psoriasis, queratosis pilar familiar, dermatitis seborreica, dermatitis de contacto, eczema xerodérmico, tinea corporis, escabiosis, micosis fungoide, ¿sí? O sea, acá les puse, tabla 1, distribución por grupos de edad de los procesos cutáneos que más frecuentemente plantean diagnóstico diferencial con la dermatitis atópica. O sea, dentro de todas las dermatitis atópicas que hay, ¿sí? Yo me tengo que fijar en las lesiones, ¿sí?, con las que viene la persona, y de ahí hacer un diagnóstico, a ver, bueno, dermatitis atópica, listo, a ver, ¿qué tiene? Bueno, puede tener una dermatitis también de contacto, o sea,
se lava mucho, se le irrita mucho la piel, usa productos inadecuados, vive en un lugar extremadamente seco, trabaja en un lugar, vamos a decir, con mucho calor, o es carpintero donde está en contacto con mucha tierra o demás, entonces tiene alergias con, vamos a decir, producto de ácaros. O sea, generalmente todas estas lesiones están relacionadas con la dermatitis atópica. Acá hay otro. Perdón, Moni. Sí, sí. En los lactantes, cuando Sí. dicen dermatitis de pañal, ¿no tiene nada que ver con dermatitis Sí, atópica? es eso, dermatitis atópica. ¿Es eso? Dermatitis atópica. Es Perfecto. el pis caliente, viste, el pañal, Sí, sí, que obviamente por ahí lo tenés ratito. Obviamente, o sea, el pis te queda a cada rato, o sea, no te digo a cada rato, pero lo tenés que cambiar medio seguido. ¿Sí? sí, Pero tal cuando se cual. producen esas lesiones es porque ya tiene, vamos a decir, la piel un poquito, vamos a decir, sequita. Viste que después vos le pones algún ungüento, pomadita, ahora que hay, se le pasa. ¿Sí? Pero hay veces que no se le Sí, pasa. sí, sí, Hay veces que no se le pasa, entonces como que viste que los hacen tener sin pañal, viste una temporada, viste, porque es el tema del pis caliente, el cuerpo caliente y el pañal que le hace que haya un eritema permanente y le duela. Que nosotros decimos está paspado, sí. claro, le arde Ya, tanto, ¿viste? Sí, sí, es eso, Miguel. esa es dermatitis atópica, gracias. Nada. Criterios mayores, ¿sí? O sea, si a mí me llega una persona, yo tengo que tener en cuenta todo esto que yo siempre digo, por ahí el que trabaja, yo por ejemplo tengo la tabla, por ejemplo cuando alguien me llega, entonces yo criterios mayores, o sea, criterio, o sea, cuando yo tengo que diferenciar si es una psoriasis de una dermatitis, ¿sí? O qué tipo de dermatitis tiene. Entonces, si tiene prurito, listo, morfología y distribución característica, ¿qué quiere decir? ¿Qué tipo de lesión tiene? ¿Sí? Liquidifikación en flexuras en adultos, si le afecta a la cara, ¿sí? O las extensiones de los miembros, ¿sí? Si tiene otros, vamos a decir, otros tipos de lesiones, ¿sí? Si es crónico, o sea que lo tiene todo el tiempo, o le aparece, ¿sí? Tengo que preguntar en la familia si alguien tiene, por ejemplo, psoriasis, algún tipo de dermatitis atópica, ¿sí? Criterios menores, o sea, me tengo que fijar si tiene una piel extremadamente seca, si tiene ictiosis, ¿sí? Ictiosis es una enfermedad también que la vamos a ver, reactividad cutánea inmediata, o sea, por ejemplo, qué sé yo, se pone alguna pomada o algo y ya se pone la piel reactiva, colorada, tendencia a infecciones cutáneas, o sea, todo el tiempo tiene, por ejemplo, alguna infección, ya sea en la piel, le pica, le duele, se paspa enseguida, no puede usar determinada ropa, ¿sí? Las lesiones por ahí se agravan o cambian de un eritema, se hace un eritema pustuloso, ¿sí? Se le complica mucho lo que es la piel, ¿sí? En los pies y las manos, ¿sí? Si tiene, por ejemplo, eczema en el pezón, ¿sí? Si tiene pliegues, sí, pliegue, a ver cómo corro esto. Infraorbitario es una lesión que abarca todo lo que es la parte del párpado y lo que es la parte de las ojeras, ¿no? O sea, todo esto que después yo se los voy a pasar, o sea, todo, lo tienen en el PDF. Si tiene, o sea, me tengo que fijar todo esto, si tiene pitiriasis, si tiene intolerancia a la lana, a los solventes y demás, o sea, me fijo, a ver, ¿con qué te lavas? Qué sé yo, o sea, tenés que hacer una investigación más o menos, ¿cómo te puedo decir? Específica para poder clasificar, para poder después hacer un protocolo, ¿sí? Si la persona tiene de estos criterios mayores y criterios menores, ¿no? Fíjense todos los que hay en criterios menores, si la persona tiene 3 síntomas, ¿sí? 3 síntomas de criterios mayores y menores, es dermatitis atópica. O sea, si tiene prurito, si tiene, por ejemplo, qué sé yo, tendencia a infecciones cutáneas y déficit, y por ejemplo tiene intolerancia a la lana y los demás, es dermatitis atópica. ¿Sí? Por eso está la tabla esta, porque, para que no se confunda, ¿sí? Con psoriasis u otras patologías. Esta tablita después, cuando vayan a trabajar, qué sé yo, tengan la mano, porque, o sea, cuando la persona te llega, porque muchas veces el médico hace el diagnóstico, muchas veces el médico se equivoca, ¿sí? Da una medicación, por ejemplo, para dermatitis atópica y la persona tiene psoriasis. Nada que ver, si bien la lesión es, vamos a decir, parecida, lo que tiene la psoriasis es que no tiene infecciones. Y la dermatitis atópica, sí, más allá de que pica, está relacionada con muchas infecciones cutáneas, la mayoría que obviamente van cambiando lo que son las lesiones, ¿sí? Las lesiones elementales. Diferencia entre Mira, psoriasis... acá le hace explico bien años la que diferencia. Sí, decime. una compañera de trabajo hace años que la están tratando
alergia Sí. y le dan cremas con corticoides, se le pasa, y por todo lo que estoy viendo ahora, lo que tiene es dermatitis Sí, dermatitis atópica. atópica. Claro, yo te digo, pues se lo confunden mucho con psoriasis, ya te digo, la diferencia, bueno, acá están las diferencias, pero lo que son las dermatitis de contacto, sí puede ser porque trabaja en un lugar, por ejemplo, con polvo, ¿sí? O, por ejemplo, que haya mucho, por ejemplo, la gente que hace serigrafía, que hay, vamos a decir, tinta en el ambiente o demás, Sí, viste que generalmente no suelen usar mascarilla o a veces no usan guantes, eso es dermatitis sí, atópica. sí, ¿Sí? Por eso, y si le sí, da corticoides y se le pasa, entonces, bueno, eh, es dermatitis atópica. ella ciertos aceites, porque ella es masajista, ciertos Claro, aceites le lastiman las manos, y ella dice, ah, estoy con alergia, y se compra la crema, y ahora estoy viendo que le voy a decir, nena, tenés dermatitis, no es alergia. claro, por ahí le conviene, por ejemplo, masajear, pero con guantes, ¿sí? O Sí, cambiar los productos, porque por ahí debe haber algún producto que algún, vamos a decir, activo le produzca alergia. Al producirle alergia, sí, tal cual. se le afina la piel y se le lastima la piel de las manos. O sea, le entra a Sí, picar. sí, sí, ¿Mm? sí, tal cual, todo el día rascando. Acá les puse para que puedan diferenciar psoriasis y dermatitis atópica. Fíjense la lesión. Las psoriasis son placas o pápulas, ¿sí? Acá son eczematosas. Es un eczema, ¿sí? Pruriginoso que pica. Descamación gruesa, ¿sí? La psoriasis se le hace así, la lesión se sacan y le saca cascaritas. Acá es fina y superficial, es continua, es como que le estuvieran raspando todo el tiempo en la dermatitis atópica. Prurito, leve o no está presente, ¿sí? En la dermatitis atópica es intenso. Localización, las psoriasis serán generalmente las flexuras donde la piel está cerca de los huesos, por ejemplo, en los codos, podemos decir parte del cuero cabelludo, acá, atrás en la nuca, atrás de las orejas, ¿sí? En la falange de los dedos. ¿Mm? Y es simétrica, ¿sí? Sale de los dos lados. Superficie de extensión, párpados, cuero cabelludo, o sea, tiene más. ¿Mm? Tiene más superficie de extensión que pueden ser no solamente las extremidades, por ejemplo, brazos y piernas, párpados, ¿sí? La psoriasis por ahí no. Trastornos en las uñas. En la psoriasis son inespecíficas, es muy raro, poquitas puede haber. En la dermatitis atópica son específicas, ¿sí? La lesión en la uña, ¿sí? Llegan, o sea, a ser bastante importantes. Fenómeno de Koelmer, psoriasis sí tiene, la dermatitis atópica no. El fenómeno de Koelmer es la lesión en sí que se la puede controlar, porque justamente no pica y con alguna crema, emoliente o algo pasa, esta no. Incidencia en la infancia, la psoriasis es poca, si bien tiene factores desencadenantes, pero no es que la criatura nace con psoriasis, no, tenga un padre o los dos, ¿sí? Puede desarrollarla pasando una determinada etapa en la vida, pero no sale así de chiquito, sale de más grande. La dermatitis atópica de nacimiento, sí, ya la tenés, y es, vamos a decir, bastante alto, o sea, ya nace con dermatitis atópica. Tratamientos. Si nosotros trabajamos en un centro de estética, así, dirigido por médicos, o tenemos derivaciones, o podemos trabajar en el hospital o en una clínica, ¿sí? El manejo es multidisciplinario. Me lo atiende el médico con determinada medicación. Yo tengo que saber qué efectos secundarios tiene esa medicación en la piel para poder hacer los protocolos, ¿sí? Y completar el trabajo que está haciendo el médico, ¿sí? Porque el médico se dedica a darle lo que son, vamos a decir, los medicamentos, ya sea tópicos o vía oral, ¿sí? Y yo me tengo que encargar lo que es la recuperación, ¿sí? Porque obviamente todos esos remedios, corticoides, esteroides y demás, tienen un impacto en la piel. Entonces después yo tengo que ver, ¿sí? Cómo me da el paciente, cómo me lo pasa, qué medicación y demás, yo tengo que saber, ¿sí? Cuáles son los efectos secundarios que pueden llegar a estar presentes cuando yo recibo el paciente, ¿sí? Obviamente que todo es un manejo multidisciplinario entre el paciente, vamos a decir, médico, paciente y cosmiatra, ¿sí? Las medidas generales para evitar factores desencadenantes, ¿sí? Que el médico obviamente, o sea, todo esto es un aprendizaje, ¿sí? Para poder cumplir los objetivos, ya sea médicos de tratamiento y cosmiátricos.
Tiene que haber, o sea, medidas generales para evitar lo que son los factores desencadenantes. Primero, no se tiene que lavar mucho. Uno ya sabe, listo, ya estás diagnosticado de dermatitis atópica. ¿Qué no tengo que hacer? Lavarme en exceso, ¿sí? Con jabones detergentes. Tengo que cambiar, ¿sí? El producto con el que me lavo. No tiene que ser detergente, tiene que ser algo que los activos no hagan que la piel se me seque más. Al contrario, tengo que tener activos emolientes, ¿sí? O nutritivos, que hagan que me haga una capita, una película, vamos a decir, de grasita en la piel, ¿sí? Para que no me pique tanto. Evitar desencadenantes específicos como aerolérgenos, alimentos, acá les puse algunos alimentos, solo en un 20% nada más, determinados tipos de alimentos. Por ejemplo, hay gente que por ahí desarrolla dermatitis atópica comiendo, por ejemplo, nueces, avellanas, ¿cómo se llama esto? Soja. Por ahí la gente celíaca suele tener mucha dermatitis atópica, ¿sí? Porque el celíaco no se entera hasta que ya tiene los síntomas, vamos a decir, tan a flor de piel, que cuando va al médico le dicen, bueno, resistencia a la lactosa o germen de trigo, qué sé yo, listo, celíaco, ¿sí? Entonces, evitar desencadenantes específicos quiere decir, o sea, controlar, por ejemplo, los aerolérgenos, o sea, dónde trabajo, ¿sí? O sea, si tengo muchas alergias, tengo que ver dónde trabajo, porque las alergias se me producen en el trabajo generalmente, o en la casa, las casas muy húmedas, ¿sí? Y los alimentos también, es una forma de ver o de controlar, a ver si como esto me, ¿cómo se llama? Se me produce algún eritema o algo. Hay gente que puede comer nuez y se le salen las ampollas o le entra a picar todo. Por eso también hay que tener un control, o sea, ir controlando también qué se come. Las ropas ajustadas, excesivas, o sea, todo lo que tenga fibra sintética, trabajos inadecuados, carpintería, minería, mecánica, peluquería, ¿sí? Generalmente, o sea, yo me enteré de la dermatitis atópica cuando veía las peluqueras que estaban todas con las manos lastimadas, ¿sí? Climas con temperaturas extremas, o muy frío o mucho calor, estrés emocional y conflictos familiares, ¿sí? Infecciones interrecurrentes, ¿sí? Bacterianas, víricas o fúngicas. O sea, cuando la persona tiene muchas infecciones de piel, que siempre tiene algún problema en la piel, ya sea de hongos, lo que es pitiriasis alba o bacterianas, ¿sí? O sea, que siempre tiene algo en la piel, es un síntoma también para tener en cuenta de dermatitis atópica. El cuidado de la piel, hidratación, ¿sí? O sea, yo tengo que ir a la piel, listo. El sistema, ¿cómo se llama? La piel, o sea, el manto hidrolipídico está alterado, ¿sí? O sea, la epidermis está alterada, o sea, la barrera cutánea no puede cumplir su objetivo de, vamos a decir, o la función de guardar, vamos a decir, a la piel de agentes externos e internos, ¿sí? Que puedan alterarla, no cumple esa función. Entonces, lo que yo tengo que hacer y obviamente tiene una excesiva pérdida de agua transepidérmica. Entonces está extremadamente seca. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo cuando me llega en el protocolo? La hidratación. O sea, tengo que hidratar esa piel para tratar de que recupere, ¿sí? Vamos a decir, la normalidad, para que no haya tanta pérdida de agua y a la vez pueda cumplir con las funciones de impedir proliferación de lo que es la microbiota de la piel, ¿sí? La alteración de la microbiota de la piel, y obviamente que no permita la entrada de agentes externos que me puedan producir infecciones o, vamos a decir, ya sea bacteriales o virales. Tratamiento del prurito, ¿sí? Acá, bueno, es parte del médico. Los antihistamínicos, ¿sí? O sedativos, vamos a decir, productos tópicos que hacen que obviamente en la lesión, cuando yo lo coloco, me la cede un poquito y no me pique tanto. Reducir la inflamación con glucocorticoides o inhibidores de la caucilolina tópicos. Esto obviamente es, vamos a decir, trabajo del médico, diagnóstico del médico, ¿sí? En lo que es la medicación para control del prurito, o sea, la picazón, ¿sí? Pero nosotros lo que tenemos que hacer, o sea, cuando viene la persona, primeramente es hidratar la piel, después vamos viendo cómo evoluciona la hidratación de la piel, ¿sí? Después tengo que ir a las lesiones que tengo, ¿sí? Las que con la medicación sigue teniendo por ahí en forma menos, ¿sí? O sea, que estén bastante reguladas, y si no le está dando resultado vamos a decir, el medicamento que le da el médico y la sigue teniendo y en forma progresiva, también hay que hacer un replanteamiento con el médico de que vamos a decir, el medicamento que le está dando no le está funcionando. Los corticoides tópicos más usados, ¿sí? De baja potencia, les puse algunos.
acetato de hidrocortisona, ¿sí? De media potencia, acetónido de flucosinolona, valerato del betametasona. Estos son los más usados. Los de alta potencia, que obviamente se toman por temporada, después tienen que hacer un descanso justamente porque tienen efectos secundarios. Acetónido de triamcinolona, dipropionato de betametasona, fíjense los porcentajes que son chiquititos, ¿sí? Pero tenemos de baja, media y alta potencia. O sea, obviamente que el médico primero empieza con estos, ¿sí? Si ve que no da resultado, pasa esto, y si ve que no da resultado, pasa el otro. Obviamente son, por ejemplo, 1 mes o 2 que toma, 1 o 2 que descansa. Porque no se puede tomar en forma, vamos a decir, muy larga, este tipo de corticoides. Tratamiento de la infección. Se administran antibióticos tópicos o sistémicos, o sea, vía oral, con actividad antiestafilococo. O sea, los tratamientos para la infección los da el médico, que generalmente van así. Antibióticos tópicos que los coloco, o vía oral, cuando los tópicos ya no me dan resultado. Tratamiento de los casos especialmente graves, ¿sí? Se han utilizado otras alternativas, ¿sí? Por ejemplo, lo que es la fototerapia en mayores de 12 años, ¿sí? Y después distintos, vamos a decir, no activos, compuestos, ¿sí? A nivel oral, ¿sí? Vía oral. Tenemos la acetoprina, inmunoterapia, ¿sí? O sea, hay para casos graves, obviamente, medicamentos, ¿sí? Pero lo que hoy por hoy, antes de pasar a los medicamentos, se hace es lo que es, por ejemplo, fototerapia, ¿sí? El algoritmo de tratamiento, ya vamos terminando. Sabemos que en el momento actual no existe un tratamiento curativo que yo diga, listo, a ver, el médico te da esto, yo hago esto y ya no tenés más dermatitis atópica. No, porque la dermatitis atópica es crónica, ¿sí? Tiene momentos en que está controlada, meses, años, y tiene momentos que hay algo que lo desencadena y lo tenés, por ejemplo, evidenciado otra temporada. Hay gente que, o sea, ya sea por estrés, ya sea por angustia o preocupaciones, o por el mal uso o abuso de determinados productos, por ejemplo, para limpieza o determinada ropa, ¿sí? O cuando ya hay muchas infecciones a nivel piel o cutáneas, ¿no es cierto? Ya sea infecciones bacterianas o virales. O sea, todo eso tiene que ver, ¿sí? Todo eso tiene que ver. Y vamos, o sea, el médico prueba desde lo más suavecito, obviamente, para ver si va controlando, a lo más leve, a lo más alto, ¿sí? Empezamos todo, o sea, el médico empieza con tratamientos tópicos y cuando ya no da pasa a lo que son sistémicos, porque lo que hay que controlar justamente es que la persona, es la remisión, vamos a decir, de la exacerbación de la patología, es tratar de que la remisión sea cada vez más larga. Obviamente que para eso la persona tiene que tener un control sobre los factores desencadenantes, o sea, uno tiene que hablar con la persona y decir, mira, te puede desencadenar la dermatitis atópica, puede ser esto, esto, esto y esto. Si vos tratás de controlar esto, esto y esto, capaz que el tema de la remisión es mucho más larga, ¿sí? Es como la psoriasis. La psoriasis, obviamente, hay algo que lo desencadena. Generalmente es el estrés, hoy por hoy. Entonces, controlando el estrés, vos podés controlar, ¿sí? La exacerbación o por ahí, o sea, que vamos a decir, la aparición de la psoriasis, ya sea poca o mucha, la podés controlar si vos podés controlar los, vamos a decir, factores desencadenantes, ¿no? El algoritmo para el tratamiento, ¿sí? Primero le tenés que hacer lo que es la historia clínica y de ahí ir descartando, ¿sí? Por ejemplo, asesoramiento inicial sobre la historia de la enfermedad, tenés que explicar qué es la enfermedad, ¿sí? Cómo es la enfermedad, los grados de la enfermedad, ¿sí? Cómo podés manejar el estrés, el impacto en la familia, o sea, le tenés que hablar a la persona, obviamente, de esta patología que tiene, que obviamente no se cura, que es crónica, ¿sí? Pero que tiene momentos que pueden ser muy largos de remisión, ¿sí? Que, o sea, obviamente son muy favorables a la persona. Emolientes, tengo que educar, que si la piel está extremadamente seca, yo tengo que usar los productos emolientes, educar a la persona en los productos que tiene que usar para recuperar ella misma, ¿sí? La función de su piel. Control agudo del prurito y de la inflamación, corticoides, tópicos, inhibidores de la causalina. Todo esto lo hace el médico. Obviamente que el médico le tiene que decir qué es lo que va a tomar, cómo va a tomar, qué es lo que va a controlar,
¿sí? Para que la persona tenga idea de lo que está haciendo. Terapia de mantenimiento. Sí, bueno, pues estamos viendo que, por ejemplo, el medicamento da resultado. Entonces, bueno, estamos tomando corticoides o inhibidores, listo, mantenemos este tratamiento y tenemos que lograr llegar a una remisión, ¿sí? O vamos a decir, apagar lo que es la dermatitis atópica. Una vez que yo logro con corticoides, acá les puse, por ejemplo, bueno, fototerapia, algunos tratamientos, una vez que yo logro controlar y que yo logro que la patología esté en un nivel de remisión, ¿sí? Vuelvo, ¿sí? A lo primero, emolientes. O sea, la persona está bien medicada, está bien controlada con el estrés y demás, listo, o sea, se apagó la enfermedad, la patología, lo que yo hago es el mantenimiento, o sea, controlar la remisión, y para controlar la remisión es un porcentaje del médico, de la cosmiatra y de la persona, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la remisión? Cuando yo puedo llegar a controlar, ¿sí? Junto con el médico del paciente, lo que es vamos a decir, primeramente, la afección que es la piel y la lesión elemental. Una vez que yo puedo controlar eso con el médico y con la persona, ya estoy en un estado de remisión. La remisión, ¿qué hace? Vuelve a lo que es la parte inicial, el manejo psicológico del estrés y obviamente todas sus relaciones con la familia. Que se puede conseguir, que hoy por hoy cuesta, sí, justamente porque hoy por hoy las situaciones del país, obviamente hay mucha gente que por ahí se quedó sin trabajo, tiene un montón de problemas, y lo que es el manejo del estrés en forma psicológica está medio complicado. Que hace más de 3 años en Argentina, o sea, ha habido un censo de todos los que tienen dermatitis atópica, ha recrudecido en lo que es el porcentaje de 30% que había antes, ¿sí? Estamos hablando de 15 años atrás, ahora hay más o menos un 70% de personas de distintos, vamos a decir, profesiones y lugares que tienen dermatitis atópica en alguna u otra manera o con alguna u otra tipo de lesiones que la pueden diferenciar. Acá está. Paso 1, tratamiento básico, hidratación de la piel, emolientes, evitar irritantes, identificación y tratamiento de los factores desencadenantes específicos. Empiezo con esto, ¿sí? Paso 2, corticoides tópicos, baja potencia, corticoides de potencia baja o alta, ¿sí? Y estos son inhibidores de la ancaucerolina, tratamiento sistémico, ¿sí? Corticoides, ¿sí? O otros distintos, vamos a decir, corticoides de vía oral. Ya esto sistémico es vía oral, ¿no? O sea, esto es el paso. Tratamiento de hidratación de la piel, identifico lo que son las lesiones, identifico los factores que lo desencadenan, listo. Me controlo con, ¿cómo se llama? Con corticoides tópicos, medio alto o bajo, y si esto no me da resultado, tengo que pasar al sistémico, ¿sí? Tomar vía oral. Una vez que yo llegué a controlar, vuelvo al tratamiento que es la piel seca, que es lo del principio, ¿sí? Obviamente que después tenés leve, moderada, grave y refractaria. Refractaria ya no tiene cura, ¿sí? Lo demás lo podemos controlar. Pero el tratamiento básico es llegar hasta acá, en lo posible hasta el 3 nada más, pero si tenemos que llegar hasta el 4, sí que es la patología de forma sistémica, sistémica, o sea, oral, tenemos que llegar a lo que es de nuevo la piel. Seguimos nosotros controlando la piel. Los activos que más se usan, los activos más usados o sea, que nosotros usamos en el gabinete cuando nos deriva el médico, ¿sí? Porque realmente me dice, ay, tiene dermatitis atópica, y vos le preguntás, bueno, pero ¿lo derivaste al médico? No, o sea, si yo no derivo al médico, por más tratamientos que haga, yo en el gabinete o en el centro estético además, no van a tener resultado porque sí o sí, la dermatitis atópica necesita tratamientos con corticoides, ya sea tópicos o sistémicos. ¿Sí? Porque nosotros no podemos controlar la inflamación, no podemos controlar lo que es el prurito. El médico sí. Nosotros lo que nos vamos a dedicar es a la recuperación de la piel y las lesiones. Obviamente teniendo en cuenta los efectos secundarios de lo que el médico le da, ya sea de forma tópica o de forma oral, ¿no es cierto?, para poder controlar la patología. Lo que más nosotros usamos de activos hidratantes en cualquier protocolo para dermatitis, ya sea atópica o atípica, por ejemplo, tenemos pantenol, en el caso que sea que tengamos que tratar la cabeza, taurina, puria o lactatos. Activos calmantes, avena,
principios activos emolientes, que son los más importantes, aceites con alto contenido en ácidos, ácidos grasos esenciales, activos protectores frente a agentes irritantes como el extracto de lino o el extracto de moringa. O sea, hay un montón de principios activos y hoy en el mercado hay muchísimos más, ¿no es cierto? Pero tenemos que cumplir con estos activos hidratantes, ¿sí? Calmantes o descongestivos, ¿sí? Y lo que son protectores. Pero los más importantes son los emolientes. Obviamente que una persona que tiene cualquier tipo de dermatitis atópica o atípica, lo que tiene que cambiar son los productos de higiene. La ropa, y obviamente también tiene que controlar qué es lo que come. Y ya está, chicos. ¿Alguna pregunta? En caso de que una persona esté en estado de remisión, que se vea una piel sana y Sí. demás, y yo le hago un ácido, por ejemplo, ¿le puedo agravar la dermatitis o no? No. Si está controlada, vos podés trabajar peeling, lo que sea. Obviamente lo único que por ahí tenés que cuidar es el porcentaje. Lo que primero te tenés que fijar si la piel está bien lubricada. Porque acordate que los que tienen dermatitis atópica, ¿cómo se llama? Tienen la piel extremadamente seca porque tienen una alterada lo que es la barrera epidérmica, ¿sí? O el manto hidrolipídico. Sí. Si yo lo tengo Perfecto. controlado, siempre te conviene empezar con un ácido, por ejemplo, al 20%, al 30%, por ejemplo, mandélico, que es el más suave. Mandélico, sí. ¿Sí? Y entonces Tal vos cual. ahí vas viendo. Pero tranquilamente, si está en remisión, podés hacer tratamientos de peeling, obviamente siempre teniendo cuidado qué ácido vas a elegir. Pero lo que más hay que, vamos a decir, concientizar a la persona es que se tiene que usar productos, o sea, de buena calidad y con buenos principios activos que justamente hagan que no pierda la función de lo que es la barrera epidérmica, ¿sí? Que es, obviamente, impedir la entrada de bacterias o como se llama, endógenos, vamos a decir, del exterior. O sea, Bien, muchas la gracias. importancia es recuperar la piel que está extremadamente seca, que es una de las características de la dermatitis atópica. Bien, gracias. Aparatología también se puede usar. Moni, una pregunta. ¿Sí? En un adolescente que viene con la dermatitis, la tiene en el cuerpo, pero en la cara tiene acné, ¿le puedo poner un salicílico? Si en la cara, o sea, si tienen el cuerpo, generalmente, o sea, viste, la dermatitis atópica te puede agarrar la cara y no el cuerpo, o te puede agarrar el cuerpo y no la cara. Y la cara, exacto, porque es así. Si la persona tiene bien tratada lo que es, vamos a decir, el cuerpo, vos lo que te tenés que fijar es cómo tiene la piel de la cara antes de hacer cualquier tratamiento. Si tiene, por ejemplo, acné y vos ves que la piel está extremadamente seca, vos primero lo que tenés que hacer es el tratamiento de la piel, recuperar la piel y después tratar el acné, porque vas a tener que colocar un salicílico. Pero no se lo voy a ponerle algo emoliente en la cara. No voy a hacer que se brote un poco más todos sus granos. Porque comúnmente el que tiene, ¿no? Porque el que tiene acné con una piel atópica parece todo como rugoso, como todos escondidos los quistecitos, ¿viste? No tienen pústulas. Sí, son tienen los rojitos. todos cerrados. Claro, lo que pasa es que el que tiene, por ejemplo, dermatitis atópica y tiene acné, tiene la piel extremadamente seca, pero en la zona T, no la tiene tan seca. No. ¿Sí? Y vos fíjate que no tiene tanto acné, no tiene el acné que está muy inflamado y nada, sino son más chiquititos. Vos primero antes de son súper chiquitos, Sí, son pero chiquititos. quieren que se los saques, quiere que le hagas una limpieza. Entonces, Lo que vos ¿qué podés hago? hacer es primero hacer una sesión donde vos tratas bien la piel y en la otra tratas el acné. Después de tratar el acné, volvés a hacer lo que es recuperación de la piel. No hay ningún inconveniente. No hay ningún... Uno y uno, digamos. Claro, sí. Después, obviamente, que use productos acorde a... O sea, tienen que ser emolientes, ¿cómo se llama? Para el tema del resto de la piel. Por el acné, después que vos le haces el tratamiento de peeling, tranquilamente después lo podés ir controlando. Tenés razón. Genial, buenísimo, gracias. Está bien. Moni. Dime, ¿quién me habla? Sandra. Sandra, dime. Sí, mi marido tiene en un dedo. Y Sí. para mí es dermatitis porque tiene todos los síntomas que dijiste vos.
piel finita, media roja, se descascara, le pica y suele tener agua. Sí, agua no, pero ahora se le abrió. Sí. Se abrió. Mm. Así que eso debe ser, para mí es dermatitis. Se Sí, porque pone no es que te sale en toda la mano tampoco, te suele No, salir, por en el ejemplo, acá dedo entre tiene, los dedos y no te sale entre todos los dedos, uno o dos, a veces todos. hace meses, y ya fue al dermatólogo, le da crema con corticoide, pero Sí. no le pasa absolutamente nada, no se le va. ¿Usa guantes? Y ahora yo le estaba haciendo poner una crema regeneradora, que Sí. es una crema que yo uso cuando se te cortan entre medio de los dedos, ¿viste? De los Sí, sí, pies. sí. Bueno, esa te cura enseguida, pero no, en el caso del Noli, le hago poner un guante, Sí. un dedo. Sí, 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 el que ve con el dedo. Pero sabes que no se le cura, y hace meses que está con eso, y cada vez está Claro, peor, por ahí no habría que, mejora o sea, nada. tendrías que ir al médico y que te dé, si ya con el tópico no pasa nada, es porque tenés que pasar al sistémico, vía oral. Por boca, ¿no? Claro, vía oral. El tópico generalmente es una evaluación de 6 meses. Si en 6 meses no evoluciona es porque tiene que ser vía oral, de adentro Sí, para afuera. esto ya hace del año pasado que tiene, No, así hace un que montón ya. Entonces, lo que es los hace un corticoides no montón. le hacen nada, vía tópico. No, no, nada, sigue teniendo cada vez peor, cada vez Claro, claro. Entonces tiene que ser vía oral, es más, por ahí más efectivo. Decir que es un Bueno, dedo nomás. sí, es el dedo, pero bueno, atrás en la nuca también tiene, ¿eh? Le Claro. le pica. Claro, si es En la psoriasis no nuca. pica. Vos ves que tiene así cascaritas, qué sé yo, pero no pica. Pero cuando entra a picar, sí. Porque encima es que Sí, pica. se rasca, descansa, se rasca y se lastima. Sí, así. Eso es lo que diferencia de la psoriasis, que pica. ¿Alguna Bueno, preguntita más? Igual lean el PDF, creo que es, no sé cuántas páginas tiene, pero ahí está toda la información del PDF. Y mañana sí, porque a veces me pasa enseguida Zoom, viste la grabación, si no la paso mañana. ¿Alguna preguntita más? No, Es normal, no, chicos, hoy en día dermatitis fue atópica. Antes perfecto. era medio, Sí, medio, o sea, muy, vamos a decir, Moni, entonces si la persona tiene eczema, si notamos que tiene eczema, se está tratando con corticoides, nosotros entonces, ¿qué podemos hacerle? Emoliente y trata, o sea, el protocolo, o limpieza de sea, cutis con acordate compras que te lo va a hidratantes. derivar un médico, ¿sí? A veces te Ajá, cae alguien al gabinete que va a decir, no, esto es dermatitis atópica, entonces vos tenés que decir, ¿estás tomando algo? ¿Fuiste al médico y demás? Te va a decir, no, que esto que lo otro. Siempre te conviene derivarlo al médico, ¿sí? Entonces después el sí, médico le hace el tratamiento, entonces vos sabés qué está tomando y los efectos secundarios que pueda tener. Porque vos vas a hacer el tratamiento, todo lo que vos quieras, pero si no va al médico que le dé un control, ya sea de sí, tópico o vía sí. oral, o sea, lo que vos sabes no te va a servir. No, no va a ser. Vamos a ver, entonces lo Está derivas bien. al médico, una vez que el médico lo medica, ¿sí? Ahí más o menos vas a poder ir vos haciendo algo, viste, que obviamente le va a servir, pero Que si no vas a sea hacer, hidratación, más que nada, más cosas que con nada, si es hidratación. hidratación, humectación y después lo que es, ¿cómo se llama? El hábito de, o sea, tiene que cambiar el estilo de vida de la persona, tiene que usar otros productos para limpieza, otra ropa, tratar de tener otro tipo de alimentación, ¿sí? Y Sí. ¿cómo se llama? Y obviamente, bueno, el control del médico. Generalmente ya, o sea, entran en remisión bastante, vamos a decir, bastante tiempo, pero siempre hay algo que lo desencadena. Y hoy por hoy hay muchísima gente con psoriasis en distintos tipos de El dermatitis. estrés, mi pareja el estrés. Sí, la gente está pasada de vuelta, ¿viste? Ajá. Ahora, ¿viste? Con el tema plata y demás, ¿viste? Que hay gente que está pasada de vuelta. Y lo peor es que gente joven, ¿sí? De entre 45 y 55 con distintos tipos de patologías, vamos a ir por estrés. No solamente esto, diabetes, un montón de cosas. ¿Sí? Sí, Que sí. antes era para gente más grande, qué sé yo. Hoy por hoy el tema del estrés es como que descompaginó mucho a la gente y hay mucha gente joven con un montón de problemas, desde cardíacos, Sí, renales, hormonales, ¿sí? sí, sí, sí. 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 Y viste que todo lo que te afecta se ve en la piel, Sí, sí, sí. se dice de esa manera. Sí. Bueno, chicos, si no hay más Gracias. preguntitas, nos vemos el miércoles que viene. ¿Sí? El viernes, perfecto. háganme acordar, vos, Miguelito, hay Sí, el viernes hay a las 4 de la tarde una masterclass de química cosmética. Me hacen acordar de pasarles el link, ¿sí? Así entran
Es el viernes a las 4 de la Dale. tarde. ¿Sí? Fantástico. Dale, bueno chicos, nos vemos. Muchas gracias. Miércoles que Dale. viene. Muchas gracias. Chao, chicos. Listo, Adiós, gracias. Chao, chao. Chao, chao.